Gracias a mi madre, mi familia se acabó. Nuestra familia estaba conformada por mi mamá, mi papá, mi hermano de 28 años y yo de 22. Mis papás se casaron muy jóvenes. Mi mamá tenía 15 cuando tuvo a mi hermano y 6 años después nací yo. Mi infancia fue feliz a lo que yo recuerdo, no teníamos lujos, pero nunca nos faltó ni techo ni comida. Mis papás, como todo matrimonio, tenían altas y bajas, pero siempre permanecieron juntos. Años después mi mamá empezó un negocio de viajes y la verdad es que le iba bien. Nosotros le ayudábamos a promocionar y conseguir clientes. Siempre trabajamos con distintos choferes de autobús, hasta que llegó Juan, quien en un principio trabajó muy bien con nosotros, pues se veía que era un señor amable o al menos eso aparentaba. Durante algunos años todo marchó bien, hasta que pasó lo que pasó. En uno de los viajes que organizaba mi mamá, una tía, hermana de mi mamá, empezó a sospechar que mi madre y el señor Juan se traían algo. Ella no se quedó conforme, así que empezó a cuestionarla sobre eso, le tiraba indirectas a mi mamá. Mi mamá sintió la presión y al sentirse descubierta, decidió alejarse de su hermana escudándose en que mi tía era una venenosa y que la quería ver mal. Nosotros ilusos, le creímos a mi mamá y la apoyamos, pues quién dudaría de la palabra de su madre o esposa. Así que nos alejamos también de mi tía. Sin embargo, al paso del tiempo, mi papá también comenzó a notar cosas raras y empezó a desconfiar de Juan. Llegó un punto en que ya no quería que mi mamá trabajara con ese señor porque le decía que no le gustaban esas confianzas que Juan se tomaba con ella, pues el señor hablaba muy seguido con mi mamá por teléfono, aunque no tuviésemos viajes y de una manera rara, o sea, ya no era una relación de trabajo. Por otra parte, mi mamá empezó a cambiar, ella siempre fue una persona muy persinada como dicen por ahí, se sorprendía de muchas cosas y en algún punto yo sentía que era muy inocente. De repente un día empezó a cambiar en su forma de vestir, de comportarse, incluso de arreglarse. Mi papá incluso se ponía celoso y le llegó a decir que ya para su edad no era para andarse comportando y vistiendo así. Mi mamá tenía 43 años y mi papá 48. Yo pensaba que pues ya mi mamá se sentía grande y por eso los cambios y su actitud. Pasaron algunos meses y en diciembre del año pasado hicimos el último viaje juntos. Las cosas ya no estaban muy bien, entre mis papás ya había roces, ya había desconfianza y claro, yo estaba más alerta. Tristemente confirmé que entre el señor Juan y mi mamá había algo raro. Yo notaba que si había mucha confianza entre ellos, porque mi mamá siempre tenía su asiento junto a mi papá. Sin embargo, esta vez prefería irse adelante con el chofer, con Juan. Su excusa era que le gustaba ir viendo el paisaje, pero de igual manera también se notaba la indiferencia y desprecio hacia mi papá. Me rehusé a creer que ella lo estaba traicionando, pero finalmente así era. Pasó el tiempo y se llegó el horrible día. Recuerdo muy bien que era un sábado a finales de enero. Yo trabajo en un gimnasio y por cierto, se me estaba pasando mencionar que entre los cambios que tuvo mi mamá, también decidió meterse al gym. Bueno, y como yo trabajaba en uno, ella se metió justo a ese. Por lo tanto, todas las mañanas salíamos juntas, yo a trabajar y ella a hacer su rutina y ese sábado no fue la excepción. Se nos hizo tarde, así que tomamos un Uber, pero cuando estaba a punto de arrancar ella se percató de que no traía su celular. Yo como empleada no podía llegar tarde, le dije que ya nos fuéramos. Total nadie le iba a llamar tan temprano, pues eran las 6 de la mañana. Ella no tan convencida de irse sin su celular, entre queriendo y no, pues ya dijo, bueno, ni modos. El Uber arrancó, llegamos a mi trabajo, ella se puso a hacer sus cosas y como a las 9 de la mañana terminó su rutina y se fue. Aproximadamente 15 minutos después me llama mi papá y me pregunta por qué mi mamá no le contesta. Yo primero le dije que no sabía, pero en eso recordé que había dejado el celular y le dije, es que se le olvidó el celular en la mañana que salimos, pero se acaba de ir, no ha de tardar en llegar a casa. Mi papá me dijo, bueno mija, entonces ya voy calentando el almuerzo para que ahorita desayune con ella. Mi papá trabajaba de albañil pero descansaba los sábados. Total, me colgó y pasaron como 20 minutos cuando nuevamente me llama mi papá por teléfono, pero esta vez muy alterado, acusándome y reprochándome,
Me dijo que por qué le había hecho eso, si yo era su hija, que por qué lo había traicionado de esa manera. Yo me saqué de onda porque no tenía idea de qué me estaba hablando. Le contesté que se tranquilizara y me explicara a qué se refería. Al darse cuenta de que yo sonaba muy desconcertada, me confiesa que revisó el celular de mi mamá y resulta que descubrió conversaciones muy comprometedoras entre el señor Juan y mi mamá. Y por alguna razón mi papá pensó que yo sabía, pero de verdad, yo no tenía ni la más mínima idea. Yo no sabía más allá de las sospechas que mi papá y yo teníamos respecto a ese par. Además, yo jamás pondría a otra persona por encima de mi papá y de haber confirmado nuestras sospechas antes. Claro que se lo habría dicho. Mi papá, ya estando más tranquilo, me creyó, pues en realidad yo no estaba mintiendo. A mí el mundo se me vino abajo. Y es que, como procesas que la persona que te dio la vida, la que te vio crecer y siempre tuviste la imagen de mujer correcta, le esté haciendo eso a tu padre, es un golpe fuerte. Ese día fue uno de los peores de mi vida. Mi papá estaba destrozado, pues también el mundo se le vino encima. Como la mujer que amaba, su compañera de vida lo había traicionado con un hombre mucho mayor. A pesar de que la confrontamos, ella nunca se mostró arrepentida y su excusa siempre fue que se le habían ido las patas y que pues ya qué más podía hacer. Yo desde luego estaba en shock, pues no podía creer que las palabras que salían de la boca de mi mamá eran de ella. Ella incluso me llegó a decir que esperaba otra cosa de su hija. Eso me sonó muy irónico, pues yo ni en sueños le iba a aplaudir una traición hacia nosotros, pues además de fallarle a mi papá como pareja, también nos falló a nosotros como sus hijos. Me decepcionó el ver cómo mi madre echó a la basura casi 30 años de matrimonio y 2 hijos, toda una vida juntos por un hombre que ya estaba mucho más vivido que ella y que quizás hasta estaba jugando con ella. Mi padre la amaba mucho y aunque parezca increíble, decidió perdonarla y seguir juntos. Yo sinceramente no pude hacer como si nada pasó, me alejé de ella y aunque vivíamos bajo el mismo techo, desde esa vez no le volví a dirigir la palabra ni la mirada, hasta trataba de estar lo menos posible en la casa. Yo le rogaba a mi papá que le contara a mi hermano porque de hecho él no sabía nada y a mí me daba mucho coraje ver que ante los ojos de mi hermano, nuestra madre seguía siendo una santa, pero mi papá no quería que él supiera. No le quería tumbar su imagen de buena madre y yo respeté su decisión. Así pasó un mes, el último mes de vida de mi papá, que en realidad ya no fue vida, pues estaba muy triste. Él ya no era el mismo, ya no sonreía mucho, ya nada era igual. Y mi madre, a ella no se le veía la intención de mejorar y era una excelente actriz para hacerse la víctima con mi hermano. Llegó el 28 de febrero de este año, el peor día de mi vida, un día que jamás se me va a olvidar. Temprano platicamos con mi papá en el desayuno, como era costumbre, y después él se fue a trabajar. Desde lo acontecido con mi mamá, él siempre me marcaba y nos poníamos a platicar porque decía que se sentía bien al hablar conmigo. Ese día en la llamada me confesó que mi mamá ya le había dicho que se iría de la casa, que ya no quería continuar ahí con él. Yo le dije, déjala papá, deja que se largue, no la necesitamos. En la tarde que regresemos cada quien del trabajo, nos sentamos a platicar con mi hermano y le explicamos lo que estaba pasando. Llegó la tarde y le contamos todo a mi hermano. Como era de esperarse, se enfureció muchísimo con mi mamá. Al día siguiente, todo iba normal, desayunamos y nos fuimos a trabajar, pero aproximadamente a la 1 de la tarde me llamó mi papá y me comentó que ya iba para la casa porque no se sentía a gusto. Lo sentí un tanto extraño, aparte de muy triste, así que le dije que trataría de salir antes para llegar a casa con él. Saliendo del gimnasio y yendo camino a casa, me topé con mi tía. Sí, la primera en sospechar sobre las andadas de mi mamá. Nos quedamos platicando y le conté lo que había pasado. Me dijo que ella estaba de nuestro lado, que apoyaba 100% a mi papá porque él no se merecía lo que mi madre le estaba haciendo. Empezamos a caminar rumbo a mi casa ya que ella quería también darle ánimos a mi papá, pero en ese lapso me llama mi papá nuevamente para decirme que mi madre se acaba de ir. Le dije, déjala papá, no te preocupes. Ahorita llego con unas cervecitas y nos ponemos a tomar juntos, no te preocupes. Colgamos y en eso mi tía me dice, vamos a comprar algo de comida porque no vamos a tomar sin comer antes.
Llegamos a un puesto de comida y cuando íbamos a pagar me entra otra llamada de mi papá y me dice, «Mija, ¿por dónde vienes?». Y yo le contesté, ya vamos papá, ¿por qué? Pues es que ya me voy, hija, pórtate bien y cuídate mucho, te quiero. Al escuchar eso último yo sentí un frío recorrerme, me quedé helada. Mi tía se dio cuenta y que me arrebata el teléfono y le dice a mi papá, «Cálmese, ya vamos llegando». Yo no escuché qué respondió él, pero según mi tía, mi papá le pidió que por favor nos cuidara a mi hermano y a mí. Rápidamente nos fuimos a la casa y al llegar, mi papá aún estaba con vida. En el camino mi tía le avisó a su esposo y él llegó antes que nosotros. Entre él y yo tratamos de reanimarlo. Llamamos varias veces al 911, pero la ambulancia jamás llegó. Mi padre duró como 10 minutos en agonía y finalmente falleció por haber tomado demasiado alcohol y sumado a eso, el dolor y la tristeza que sentía le provocó un infarto. Yo pensé que lo habíamos salvado, pero no, mi papá se fue de este mundo dejándome a mí y a mi hermano con un gran dolor y un gran vacío que nunca vamos a poder llenar. Cuando estábamos velando a mi papá, mi mamá llamó desde otro número porque sabía que desde el suyo no le responderíamos. Llamó para decirme que quería estar ahí con nosotros, que la dejáramos acercarse. Desde luego le dije que no, que ya para qué, que ya mi papá no la estaba esperando y le colgué. Desde entonces no sabemos nada de ella ni queremos saber.